sacado en la última hora una primera etapa de diagnóstico de esta estrategia de desarrollo regional. Cuéntanos cuáles son los principales hitos que han podido develar tras este trabajo. Mira, en nuestra primera aproximación al análisis un poco de lo que han sido estos 10 años, lo hicimos a través de una serie de talleres, pero también de análisis de brecha, que se llama, que básicamente es tratar de establecer cuáles eran los niveles de cobertura, accesibilidad, indicadores básicamente a través de indicadores de impacto, y lo que nos pudimos observar es que en general la región en 10 años ha tenido avances importantes en muchas materias que son relevantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ir mejorando un poco la cobertura y accesibilidad de los sectores rurales, digamos, la conectividad, del transporte, también fundamentalmente de equipamientos de salud, en donde se ha avanzado muchísimo, en temas de educación, pero también pudimos observar de que hay cuestiones que todavía no se logran resolver porque de alguna manera tienen complejidades importantes, como por ejemplo los temas relacionados con temas de ordenamiento territorial y medio ambiente, fundamentalmente porque se trata de una región que tiene una geografía extremadamente compleja, donde evidentemente hay provincias como Palena que tienen problemas de conectividad y de accesibilidad a una serie de servicios de parte de las comunidades que se hace más difícil, y por otro lado también porque en definitiva todavía la región expresa, digamos, del centralismo de Santiago, en el sentido de que más de casi el 90 o poco más del 90% de la inversión pública se decide a través de los ministerios sectoriales, y eso limita y restringe las posibilidades de las autoridades tanto regionales y locales y de poder avanzar en prioridades que probablemente no necesariamente coinciden con las prioridades que tiene el país. Arturo, buen día. Aquí Claudio Pérez. Eh, una de las cosas relevantes que han salido, bueno, y tú lo has destacado acá, que tiene que ver con esta mirada territorial de un territorio en la región de los lagos bien fragmentado y disperso, y ahí quienes toman un rol preponderante terminan siendo los municipios, quienes son los que de alguna manera administran el desarrollo del territorio a través de recursos ya sea sectoriales y FNR. ¿Cómo ustedes ven el rol de los municipios en la estrategia? ¿Cómo se va a incluir? Bueno, yo creo que el aprendizaje que nos dejó el país a partir del estallido social y posteriormente el tema de la pandemia se refleja también en las regiones. Indudablemente son los municipios, dado la cercanía, la proximidad a las comunidades, a conocer la realidad en que viven la gente, es la que tiene mayor capacidad de hacer una mejor focalización de recursos y determinar cuáles son mejor las prioridades. Lamentablemente, como te digo, aquí chocamos con varios temas. No todos los municipios tienen, digamos, la capacidad presupuestaria, ni tienen los equipos técnicos necesarios para abordar la complejidad de temas que hay que abordar. Tema de educación, salud, seguridad, incluso a veces requerimientos de cómo resolver temas de empleo a las personas, temas relacionados con el transporte, etcétera. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos una realidad bastante diferente. Es decir, piensen ustedes que la región tiene ciudades importantes, grandes, como Puerto Montt, que prácticamente con Puerto Vara ya son un área metropolitana, o Osorno, que ya está transitando a una ciudad intermedia y significativa, a ciudades pequeñas, capitales pequeñas como el caso de Chaitén. Y por lo tanto, de alguna manera, eso también se refleja en las capacidades por ejemplo, temas financieros, es decir, obviamente las grandes ciudades donde se concentran las patentes comerciales, los permisos de edificación, etcétera, que la mayor cantidad de viviendas que paga contribuciones, y todo eso obviamente contribuye positivamente a que haya mayor autonomía de los municipios y que puedan ejercer un rol más activo y más importante en el desarrollo de sus comunas. Sin embargo, hay otras comunas más pequeñas, quizás como San Pablo, Gualeguay y otras, que obviamente no tienen mucho presupuesto, son altamente dependientes de las transferencias del nivel central y del nivel regional, y obviamente yo creo que esa realidad institucional que ha marcado el desarrollo, no solamente de la región de los lagos, en general del país, va a tener que cambiar, porque la experiencia que nos dice últimamente lo que ha ocurrido en Chile
hace ver que los municipios tienen que tener mayor autonomía, tienen que tener mayor capacidad de seguir, no solamente el punto de vista de los recursos, sino también de tener equipos técnicos y profesionales con una planta más grande para poder, digamos, atender las necesidades de las comunas. Estamos conversando con Arturo Orellana, director alterno de la Estrategia Regional de Desarrollo de los Lagos al 2030. En el informe de este diagnóstico inicial que han entregado, Arturo, se detalla que hemos aumentado en áreas verdes, por ejemplo, en infraestructura de salud y en inversión en cultura, ¿no? Sí, efectivamente hay resultados positivos. Ahora, lo que pasa es que eso no está equilibrado. Evidentemente, las áreas verdes, por ejemplo, en lo que es la provincia de Osorno, han aumentado significativamente, en menor medida en Yanquihue, pero en otras provincias, digamos, más bien ha ido con una especie como cierto estancamiento. Lo que pasa en salud, yo creo que en general, quizás por iniciativas propias del gobierno regional, que hay que valorar en esta década, es que se ha ido logrando mejorar la infraestructura de salud para atender no solamente las áreas urbanas, sino también las áreas rurales, y eso también, y en términos culturales yo diría que sí, hay mayor inversión, pero hay un desafío enorme, porque en realidad también hay que decir que la región es una región pluricultural, es decir, y por lo tanto también hay una serie de temas, por ejemplo, sobre los cuales se necesita avanzar, que tienen que ver con temas de conflictos ambientales, que tienen que ver con ciertas actividades productivas que de repente, digamos, alteran o complican a otras actividades que son donde están, hay asentamientos de pueblos originarios, pero también otras actividades que se ven afectadas, digamos, por las actividades que son más extractivas o productivas o más contaminantes. Y por lo tanto, también desde ese punto de vista, ahí han ido emergiendo algunos conflictos que la gente relata a través de los talleres comunales. Llevamos 24 talleres comunales de los 30 que tenemos que hacer en esta primera etapa. Nos quedan solo 6 comunas. Hoy día lo vamos a hacer en Puerto Montt a las 8 y el sábado en Osorno a las 10:30. Y eso implica que obviamente hay temas pendientes, y te diría que muchos temas tienen que ver con avanzar más en definiciones sobre temas de ordenamiento territorial. Hay una cuestión importante, particularmente en la provincia de Chiloé, que tiene que ver con la situación del tratamiento de residuos sólidos. ¿Cómo en términos estratégicos se está pensando enfrentar ese problema? Efectivamente, este es uno de los temas complejos. Es un tema que está muy asociado a lo que te decía antes. No tenemos todavía, porque estamos en una fase de definir objetivos con la comunidad, con las instituciones de la región, a nivel local, con los agentes productivos. Estamos tratando de invitar en las actividades que estamos realizando a un debate y fijar objetivos respecto a esto, pero todavía no tenemos precisamente definido qué es lo que vamos a hacer. Es una etapa posterior, estamos recién en la etapa 2 del diagnóstico regional, pero sin embargo lo que tú señalas es extremadamente importante. Yo diría que este es uno de los temas pendientes o que no ha habido grandes avances, pero básicamente por una cosa que hay que señalar, que tiene que ver con que todavía no cuenta la región hizo un magnífico plan regional de ordenamiento territorial del año 2013, pero lamentablemente como no hay una política nacional aprobada, y por otro lado, eso impide, digamos, de que sea un instrumento legal que sirve, y es muy importante porque justamente lo que hace es establecer y determinar cuáles partes del territorio pueden ser destinadas a ser, donde disponer los rellenos y el procesamiento de rellenos sanitarios, tanto domiciliarios como industriales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mientras no exista, por decir, incertidumbre o indefiniciones respecto al tema de ordenamiento territorial, el tema que tú señalas, y particularmente en la provincia de Chiloé, es un problema grave. Hay muchos también basureros, digamos, lugares que son destinados digamos que son lo que se llama clandestinos o, digamos, ilegales, y eso evidentemente no ayuda muchísimo, no solamente al tema medioambiental, sino también al tema turístico en una región que tiene un potencial turístico, y lo ha demostrado, enorme. Claro, la planificación territorial va de la mano un poco de esta planificación también en tema de residuos. El otro día la ministra Schmidt anunció un plan para Chiloé con el financiamiento del Gran Ducado de Luxemburgo para trabajar en eso, pero vamos a ver en qué termina, por lo menos el anuncio nomás.
Y en el tema territorial, los planos reguladores es un tema eterno que se ha ido quedando en el camino y que da la impresión también que no se han visto planes territoriales de desarrollo comunal, intercomunal, que cada municipio está viendo su parcela nomás y no se está viendo esto como un territorio, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, bueno, yo creo que a esta altura, yo sé que se han hecho un estudio previo, que también con colaboración del BID, lo ha hecho el gobierno regional, para poder hacer una especie de aproximación a las necesidades de tener algunos planes intercomunales, que eso significa básicamente pensar que, como bien dices tú, una comuna de con otra y con otras más, dependiendo, digamos, la escala de interrelación que exista entre flujos de personas y de actividades, se requiere planificar, digamos, en forma conjunta temas importantes, temas medioambientales, temas de transporte, de localización de logística, aeropuertos, parques, incluso parques se pueden compartir, digamos, entre comunas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos absolutamente claros de que ahí, más que al debe y más que un reclamo a las autoridades regionales, ahí tenemos un problema también de centralismo, porque tanto los planes regulares comunales y especialmente los planes reguladores intercomunales, sus procesos de aprobación en promedio se calcula que son 7 años, por lo tanto muchas veces, y hay poca autonomía de los gobiernos regionales para poder, digamos, avanzar en esas materias. Y por lo tanto, en la medida de que, y es por eso que el panorama de la región está al debe en el sentido de que prácticamente tenemos 2/3 de planes reguladores comunales que no están, digamos, suficientemente actualizados y por lo tanto no reflejan un poco las lógicas de ocupación de suelo que hoy día existen en relación, digamos, a las dinámicas actuales. Por lo tanto, ahí también hay un desafío importante que también está consciente las autoridades de la región y que de alguna manera obviamente va de la mano, como te decía también, de cómo podemos avanzar en una planificación multiescalar. Primero, el ordenamiento territorial a nivel regional, después intercomunal, particularmente el área metropolitana de Puerto Montt y Puerto Varas, digamos, que la están conformando, y después a nivel comunal. Pero sí, eso también es importante. Y, ojo, aquí hay pladecos, 1/3 de los pladecos tampoco está actualizado, y curiosamente la misma ley de gobiernos municipales dice que se debe actualizar cada 4 años. También eso es importante porque el pladeco es más que un reflejo importante de lo que la comunidad quiere y aspira en el desarrollo de su comuna, y por lo tanto es una especie de carta de navegación para los alcaldes que ahora van a ser eventualmente reelegidos, o los nuevos alcaldes o alcaldesas que tengamos. Hay un elemento que es súper importante para el desarrollo y que tiene que ver con la coordinación de los distintos actores, porque en el fondo, al final del día, podemos estar llenos de instrumentos de planificación, documentos que mucha gente no lee, cuando está pensando en invertir, en poder generar algún tipo de iniciativa, ya sea productiva u otro tipo, que tiene, y ahí la colaboración o el sentido de coordinación compra un rol relevante y de pronto traspasa incluso estos instrumentos de planificación que existen. ¿Cómo está pensando el gobierno regional o esta estrategia generar algún modelo de colaboración, alguna iniciativa que pueda no solamente algún modelo de coordinación que permita la colaboración entre los distintos actores que contribuyen al desarrollo de los territorios? A ver, es bien importante porque yo creo que lo que tú señalas tiene como 2 direcciones. Por un lado está la coordinación, podríamos decir, horizontal, que básicamente significa que los ministerios o las carteras de transporte, medio ambiente, vivienda, salud, educación, tengan una instancia en la cual tengan un enfoque, de pasar desde un enfoque sectorial a un enfoque territorial. La ley, hoy día existe lo que se llama a nivel central, lo que se llama la Comicivit, que es la Comisión de Ministros de la Ciudad, de la Vivienda y el Territorio, que debiera tener un correlato, es decir, una especie de instancia similar a escala regional, es decir, que obligue a 12 ministerios, que es la que conforman la Comicivit, en este caso a las 12 secretarías ministeriales, a establecer una suerte de coordinación para cuando se vaya a definir o priorizar la acción de la política pública en los territorios, sea coordinado, porque bien como tú dices, eso a veces se echa de menos, de repente llega el transporte
y no llega a la vivienda, o llega a la vivienda y la salud no llega y no hay recintos para mandar a los hijos a educarse. Entonces hay una serie de cuestiones de coordinación que el gobierno regional debe hacer. Ahora yo creo que con el empoderamiento que va a tener hoy, a partir de la elección de gobernadores o gobernadoras, evidentemente es un escenario distinto y eso podría permitir potenciar y obviamente instalar definitivamente esta instancia como la Comisión Civil. Pero hay otro tipo de coordinación que es importante, que tiene que ver, que es básicamente vertical, que quiere decir cómo los gobiernos regionales se coordinan con los niveles locales para poder, digamos, en conjunto también aplicarse, digamos, de manera más eficiente, más efectiva en los territorios comunales. Porque a veces también ocurre que la región tiene su propia agenda y las comunas tienen otra, y no necesariamente coinciden, y además de los conflictos que eso genera, la comunidad, digamos, advierte de que efectivamente esas descoordinaciones finalmente la terminan perjudicando. Y yo creo que efectivamente tengo la sensación de que el nuevo escenario que se plantea con autoridades elegidas a nivel regional, entendiendo que los alcaldes y los concejales a nivel comunal son elegidos, puede marcar una relación de coordinación distinta y que yo espero, digamos, que ahora, respecto a eso, obviamente estamos en un proceso de visualizando esas problemáticas, las entendemos que son importantes y claramente en el plan de acción que vayamos promoviendo en las próximas etapas, ese es un tema que se llama un tema de gobernanza, va a ser central, digamos, para que esta carta de navegación efectivamente tenga una mayor capacidad de resolver estas problemáticas que tú señalas. Arturo Orellana, director alterno de la Estrategia Regional de Desarrollo de los Lagos 2030, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. Bien, o solamente un llamado, ahí en la página se llama Los Lagos 2030, está toda la posibilidad de que la ciudadanía de la región pueda participar en una encuesta online que demora 5 minutos, pero queremos saber cuáles son las prioridades y sus deseos y desafíos sobre el futuro de la región. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias, buen día.